Antes de empezar, les quiero hablar sobre HoneyGain. HoneyGain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 10. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Modeus? Ahora lo recuerda claramente. La imagen que Azazel le había mostrado hace solo unas semanas. Junto con otras 3 imágenes de diferentes catedrales. La imagen del cuadro en cuestión, que repentinamente había perdido contacto con Grigori 2 semanas antes, ese día. Pelo largo y negro, orejas puntiagudas, y ¿por qué no se le había ocurrido antes? Se parecía inquietante y sorprendentemente al aprendiz de su padre, Modeus. Aquel a quien su propio padre, Esparda, le había confiado su poder y voluntad. Y lo había matado, después de haber matado a su hermano gemelo años antes. ¿Me conoces de algún lugar? El Modeus al que se dirigía ladeó ligeramente la cabeza. En realidad, no importa. No es importante. Sí, estuvo de acuerdo Gante, y levantó la transformada Excalibur fusionada hacia la persona a la que se dirigía. No lo es. El verdadero problema aquí es que no eres muy fotogénico, Cocabiel. En ese caso, Kiba convocó sus espadas recién adquiridas, Zenobia e Irina sacaron sus respectivas Excalibur, Issei levantó su brazo y convocó a Boosted Gear, Asia se cubrió detrás de Issei para preparar su papel secundario y Koneko se colocó en una postura lista para saltar. Así que este es Cocabiel el cuadro, murmuró Zenobia en voz baja. El ángel de las estrellas, los caídos que derribaron la torre de Babel con su ejército de 365.000 caídos, susurró Irina. En respuesta, Modeus y Cocabiel sonrió levemente. Incluso después de despedir a Valper de una manera tan espectacular, ¿todavía tienes la intención de seguir luchando? Ustedes los humanos nunca dejan de sorprenderme. Ustedes, los demonios, por otro lado, volvió sus ojos dorados hacia ellos. 3 de ustedes alguna vez fueron humanos, pero incluso después de abrazar la maldad, muestran los rasgos obstinados por los que la humanidad ha sido conocida en los últimos miles de años. Y la niña, realmente extraordinaria. Los felicito a todos. Los ojos de Cocabiel se dirigieron hacia Dante, quien levantó los brazos juguetonamente, y finalmente, tú. No dejas de mantener tu reputación. Azazel no te ha dicho nada más que palabras de elogio, y estuviste a la altura de ellas sin fallar. Tuve dudas cuando escuché por primera vez historias de su esfuerzo debido a lo borracho que había estado el gobernador, pero después de todo lo que he presenciado en la última hora, no me había preocupado por nada. Ninguno de sus comentarios fue mordaz ni hubo ningún tono críptico. De hecho, parecía como si realmente los estuviera elogiando. Por eso, el grupo no sabía si sentirse complacido o mantenerse atento a la nueva figura. Sacudió la cabeza en un aparente intento de calmarse. Pero, el ángel caído se puso de pie, y cualquier postura relajada que los demonios y los humanos mostraran desapareció. Las 10 alas se extendieron para dar testimonio. Un brillo peligroso había aparecido en los ojos evaluadores del ángel caído, y un suave ceño reemplazó la sonrisa. ¿Realmente tienes la intención de enfrentarme como estás ahora? Quedó al descubierto para que todos lo vieran. Ninguno de ellos podría hacerle frente como lo están ahora. Minutos tras minutos de escapar continuamente de la muerte por centímetros y ser recompensados con cortes, moretones y cosas así los habían dejado exhaustos y con una extrema necesidad de descanso. De todos ellos, Dante era el único que aún estaba lleno de vigor. No creo que podamos hacerle frente. Sé que podemos hacerle frente, corrigió el cazador al grupo. Y para colmo, me he enfrentado a cosas más grandes antes y una vez que eso sucedió, hice estallar una isla entera por accidente. Todos dirigieron su atención hacia él, a lo que él se encogió de hombros. En realidad, no fue del todo culpa mía. Puedo identificarme, asintió con simpatía. Siguiendo lo que la chica de 2 colas dijo antes, la destrucción de la Torre de Babel no fue mi culpa. En todo caso, Azazel y Rafael fueron los principales responsables de ello. Uriel y yo solo nos unimos antes de que desatáramos todo nuestro poder.
Y sin embargo, por alguna razón, soy el único culpable de ello. Él frunció el ceño. Los humanos siempre han sido propensos a demonizar lo que perciben como amenazas a sus vidas. La historia la escriben los vencedores y ese día, los ángeles y sus homólogos humanos ganaron. La historia de la Torre del Fin solo en el libro del Génesis refuerza ese sentimiento, reveló Cocabiel sin darle importancia, como si no valiera la pena pensarlo mucho. San Pedro, San Basilio el Grande y San Denis. Santa María, Madre de Dios. Por favor, escucha mi voz, susurró Zenobia, extendiendo una mano discretamente. Los caídos sintieron la corriente ascendente de luz y volvieron a sonreír. Así que así será. Se escucha el sonido de cristales rompiéndose y un espacio de energía glorificante desplazó el área donde la peliazul extendió su mano. De allí sacó la empuñadura de una espada con una guarda semicircular, y de ella salió una espada ancha y recta de un solo filo. Un flujo de poder se emitió en toda su longitud, y lo único que impidió que esta espada se revelara por completo fueron las cadenas místicas que se unen a su totalidad. Mientras que Excalibur inspiraba asombro y majestad, esta espada ilustraba esperanza y destrucción. En nombre de los santos que residen dentro de esta espada, la liberaré. Durandal. Los metales entrelazados se retrajeron ante la orden, y Zenobia giró la punta de la espada hacia Cocabiel. En lugar de sorprenderse o intimidarse por la nueva amenaza, miró con cariño la espada en la mano de Zenobia. Ah, Durandal. Han pasado casi 7 décadas desde que tuve el privilegio de verte. Veo que has encontrado un nuevo portador, cerró los ojos, perdido en imágenes del pasado. Desafortunadamente, no puedo darte la oportunidad de derrotarme otra vez. Tu portador no es vasco, sino una niña que nunca ha probado la guerra. Zenobia retiró su espada e intentó cargar, pero sintió una fuerte resistencia que la detenía. De repente, Durandal sintió varias piedras más pesadas, pero al mirar hacia atrás, vio que Dante había pisoteado firmemente el borde de la espada en el pavimento antes de que pudiera distanciarse del grupo. Miró con incredulidad el pie que mantenía a raya la espada exaltada. No ganarás. Levantó la vista para discutir, pero cualquier palabra que hubiera en su garganta murió miserablemente. Su sonrisa todavía tenía su peculiaridad laxa y arrogante, pero sus ojos contenían una crueldad salvaje que no estaba allí antes. Para ella estaba claro que él no iba a escuchar ninguna negociación. Él mantuvo el contacto visual hasta que ella cedió, con el agarre de su amada espada aún fuerte. ¿Cómo ha estado ella?, preguntó de repente Cocabiel. La confusión prevaleció en la misa. Dante tampoco entendió al principio, antes de darse cuenta de un pequeño énfasis en ella. Encogiéndose de hombros, no sé. Es una sirvienta realmente mala, pero parece disfrutarlo. No la había visto sonreír así antes. Ya veo, parece estar reflexionando sobre ese pensamiento. Supongo que entonces iré directo al grano. Después de todo, todos merecen un descanso después de esa terrible experiencia. 6 días, anunció el grupo. En 6 días, regresaré. Y traeré caos y destrucción conmigo, para extinguir los 6 días que nuestro padre había pasado para crear este mundo hermoso, pero distorsionado. ¿Por qué razón?, te preguntarás. Simple. Es alto. Es hora de recordarle al mundo que los ángeles caídos son los superiores del panteón abrahámico. Les sonrió, ¿y cuál es la mejor ruta para provocar otra gran guerra y demostrar lo que matar a los 2 hermanos de Gosmao? Se reveló en un tono tan suave, el cambio de atmósfera tan abrupto que a todos les tomó un momento asimilar lo que acababa de decir. Y cuando pudieron decir lo que pensaban coherentemente, Keisei apretó los dientes, ¿qué diablos? Ya tenías 2 sacerdotes de mierda que podían hacer eso esta noche, y todavía no estás bien después de que les patearon el trasero al infierno. Valper y Fred eran simplemente espectáculos secundarios. Cocabiel se encogió de hombros sin comprometerse, nunca había pensado en ellos llevando a cabo algo exitoso en el gran plan. ¿Entonces eran solo desechables para ti?, presionó Kiba. ¿Un medio para pasar el tiempo mientras les dejas usar Excalibur para avanzar en cualquier complot que hayas planeado? Una vez más, el cuadro se encogió de hombros. Parecía que no le importaba la mala educación que le habían mostrado. Para ser justos, nunca necesité Excalibur en primer lugar, pero había sido entretenido invadir las iglesias y tomarlas de todos modos, por decirlo menos. Las especias de una cena, por favor. Una vez más, reveló otra información importante de manera tan ligera. ¿Cómo pudiste? Asia parecía al borde de las lágrimas.
La revelación hizo que otra persona se diera cuenta de algo que no le gustaba en absoluto. ¿Tú, estás diciendo que asaltaste las 3 iglesias y robaste las Excalibur, por diversión? Irina parecía indignada por el solo pensamiento. ¿Por qué sí? Gracias por reducir mi tiempo para las palabras. Volvió a sonreír beatíficamente. Esta vez, mantuvo una especie de frenesí moderado por un breve momento antes de desaparecer. Cocabiel. Zenobia estaba furiosa, Durandal temblaba furiosamente junto con su portador con una ira apenas reprimida. Pensé que había visto locos antes, pero estaba equivocado, frunció el ceño Kiba, preparando una de sus nuevas espadas para los caídos. Repulsivo, Koneko frunció el ceño. Asia parecía al borde de las lágrimas detrás de Issei, luchando por entender por qué tal razón es válida mientras el niño intentaba consolarla. Cocabiel continuó sonriendo antes de desaparecer. Parece que me he quedado más tiempo de lo esperado, se giró sobre el poste en un gesto de irse, pero hizo una pausa y dijo su última pieza. Cementerio, en las afueras al oeste de la ciudad de Kuo. No llegues tarde, hijo de Esparda. Los ojos de Dante se entrecerraron, mientras los demás se confundían nuevamente. Con eso, el hombre dobló sus alas hacia adentro para cubrirse por completo y desapareció en una dispersión de plumas negras. No le gustó nada el mensaje. Sin pensarlo mucho, empezó a correr. Espera, ¿no te llamaste así antes? Espera, Redgravesan. Issei gritó sorprendido, pero no le prestó atención. ¿Por qué tenía un mal presentimiento sobre esto? Cementerio. Cuando finalmente llegó, Dante inspeccionó la zona. Fue un desastre total. Hay piedras por todas partes, y cada una de ellas pertenecía a la tumba de otro. Pase lo que pase, no había duda de que fue más que una discusión. Simplemente tuvieron que volar cosas también, y no ayuda que la lluvia se hubiera vuelto mucho más intensa. ¿Alguna vez había llovido tanto? Soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y comenzó a caminar. Mirando a su alrededor, notó que el aire estaba saturado de luz, que desaparecía rápidamente. Y entre este aire, había un rastro al que se aferró. Un aroma a ciruela. A un árbol cercano se le quemaron o rompieron la mayoría de sus ramas, lo que dejó hojas esparcidas por todo el suelo. Una lápida había sido dividida por una bifurcación perfecta. El olor acre de las hojas y el hierro lo guió hacia adelante, una sensación premonitoria en su mente que le dice que esto no sería bueno. Y entonces sí la vio. Dante fue a pararse junto a ella. Sabía que su cuerpo estaba completamente maltratado, pero debido a la intensidad de esta maldita lluvia, solo pudo distinguir una gran mancha de sangre en su pecho. Continuó mirando fijamente hacia abajo con una expresión quebrada, sin darse cuenta de que la nueva figura la miraba con la misma mirada inexpresiva. Sin decirle una palabra, Dante la cargó en brazos de princesa y comenzó a partir, no sin antes darle a la tumba junto a la que Rainare había estado y el incienso chisporroteante le ofreció una última mirada. ¡Qué terrible experiencia! 2 días después. ¿Por qué estás aquí también, Sona? El presidente con gafas se arregló las gafas con remilgo. Redgrave ha faltado una gran cantidad de días y no se ha molestado en dar una excusa para ninguna de sus ausencias, legítimas o no. Es mi deber como presidente garantizar que todos los estudiantes, malhechores o no, reciban la educación adecuada. Rías miró a su amiga, ¿y por qué estuvo involucrado en el incidente de hace 2 días? ¿Y por qué estuvo involucrado en el incidente de hace 2 días? Estuvo de acuerdo ella de buena gana. Este es territorio de Mori City, Rías. ¿Pensaste que no estaba al tanto de la explosión de esa noche? Se colocaron lentes de visión esencialmente en todas partes alrededor de esta ciudad, excepto en los lugares más obvios que requieren privacidad. ¿Y has visto las grabaciones de esa noche? Rías asintió. Nunca podrá olvidar la acción de Yuto en el vídeo. Fue simplemente impresionante. Dejando de pensar en eso, aparte de eso, incluso después de venir aquí 2 veces y conocer su actitud, todavía es difícil creer que viva en un barrio rojo, inspeccionó el área con leve curiosidad. En aquel entonces, hace 1 año más o menos, cuando los dos habían puesto un pie en el distrito de Kabuki siguiendo, léase, acechando, a Dante, un buen número de hombres, e incluso mujeres, se habían acercado a ellos dos en un intento de recogerlos. Cuando mencionaron que se reunirían con Dante, retrocedieron de inmediato, les dieron a las chicas instrucciones para llegar a su casa de la manera más educada que jamás habían visto y se despidieron antes de salir corriendo como si fueran la plaga.
Esa sola experiencia le dio a Rías la sensación de que había una política muy estricta de no intervención con Dante y cualquiera de sus invitados. O eso, o era el Banchou local y estaba haciendo honor a su título de príncipe yanqui. Ambos explicaron mucho, de todos modos. Sona exhaló con disgusto, para ser honesta, sentí que era mejor no saber dónde vivía él en ese entonces. Ahora, sin embargo, puedo entender por qué, pero solo un poco. Sona se arregló las gafas. Pero para administrar un negocio mientras todavía estás matriculado en la escuela, hay un límite en cuanto a hasta qué punto se pueden estirar las reglas, incluso para un solo estudiante. Ria sacudió la cabeza divertida. Siempre eres estricta con las reglas, Sona. Ah, aquí estamos. El apartamento todavía lucía igual que la última vez que estuvo aquí, cuando fue a darle a Dante una invitación a su ya desaparecida boda. Caminando hasta el piso de su casa, tocó el timbre. Dante, tenemos que hablar, gritó Rías. No hubo respuesta, pero esperaron. Muy pronto, la puerta se abrió para revelar al humilde propietario de un apartamento improvisado convertido en oficina. ¿No puede un hombre morir en paz de un ataque al corazón por consumir pizza en exceso? Dante se frotó los ojos y miró a las dos chicas en su puerta con tristeza. Dante, comenzó Sona en tono de sermón, no, Tom Redgrave. ¿Cuántos días crees que has faltado a la escuela? 2 semanas completas. No solo eso, te perdiste el torneo de pelota obligatorio. Entiendo que Rías te infligió una copiosa, tuviste una gran cantidad de experiencias traumáticas en la región de tu ingle varias veces durante el año anterior, pero eso no te excusa de faltar a la escuela. Oh, sabes que él solo estaba rogando por eso en ese entonces, Sona. Hay que reconocer que Rías mantuvo una expresión digna en su rostro enrojecido mientras se defendía. Descubrí que era el perfecto objetivo de práctica y todavía lo odiaba en ese momento, y bueno, simplemente sucedió, ¿vale? Ambos lo superamos. Lo siento. ¿Y ahora qué dices? Sona terminó remilgadamente. Hubo un silencio que duró mucho más de lo permitido, el cual Rías rompió cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Dante? Le tomó otro largo momento para finalmente responder. Oh, son ustedes dos. Se golpeó las sienes. ¿Dijiste algo, Sona? Me quedé un poco distraída por un momento. Sona parecía escandalizada y estaba a punto de repetir lo mismo, pero Rías intervino. Creo que sabes para qué estamos aquí. Recuerdo claramente haberte entregado la estatuilla cara a cara después de tu boda, Ria-tan. Y recuerdo claramente que me reí de tu cara cuando dije que podrías haberlo vendido por millones de yenes, sonrió, esperando su respuesta inteligente y preparando una a su vez. Se encogió de hombros de manera distante. Supongo que es mejor que tener que pagar por un montón de ropa de mujer. Y esa fue una respuesta inusualmente suave. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a Dante? Una ceja se levantó en confusión, antes de que el cazador entendiera. Ah. Verás, no he dormido en mucho tiempo y se necesita mucha energía para ser un sabelotodo. Entonces, ¿qué día es hoy? Es domingo, Sona frunció el ceño ante la respuesta moderada. Así que han pasado 39 horas, 3 minutos y 48 segundos desde que pegué un ojo. Eso es genial, supongo, fue interrumpido por Sona que de repente agarró el cuello de su camisa con ambas manos. No era lo suficientemente alta como para levantarlo completamente del suelo, pero al menos lo suficiente para hacerlo caminar de puntillas. Dante hizo un voto silencioso de no volver a usar camisas en casa nunca más. ¿Quieres decir que no has dormido durante los últimos 2 días? Si su voz había sido fría antes, ahora es extremadamente gélida, muy parecida a la de una madre estricta que acaba de descubrir que su hijo había estado jugando mucho después de la medianoche. No solo estás descuidando tu educación, sino también tu propio cuerpo. ¿Tienes alguna idea de lo que te hace la falta de sueño? Puede que estés lejos de ser humano, pero eso no es excusa para dejar de descansar tu mente y tu cuerpo. Y no creas que solo por eso puedes saltarte la atención. Ahórrate el sermón, mamá, intervino Dante, la mayor parte de su sarcasmo volvió para ayudarlo. No soy médico ni me importan los negocios que hacen por la noche, pero estoy bastante seguro de que eso es lo bueno. Hace cuando un paciente está en estado crítico. Sona se calmó, pero no la soltó. El ceño fruncido en su rostro, por alguna razón, la hacía lucir linda ante la mente privada de sueño de Dante. Tal vez debería coquetear con ella o algo así. ¿Y de qué paciente estamos hablando aquí? Él no respondió de inmediato.
Dante. Rías los interrumpió antes de que las cosas pudieran ir más al sur. Me lo han contado todo. Oh. ¿Y eso es? De alguna manera lograste traumatizar a algunos de los mejores exorcistas que desertaron de la iglesia y se convirtieron en lloriqueos que no se atrevían a moverse de donde estaban arrodillados. Convertiste a Excalibur, la más sagrada de las espadas, en algo. ¿Y tú eres? Ella dudó, luego terminó, un cazador de demonios. Dante los miró a los dos, quienes le devolvieron la mirada expectantes y suspiraron con cansancio. Sin embargo, era un tipo diferente de cansancio. Rías y Sona lo habían notado. Su habitual cansancio consistía en ignorar activamente un tema del que había estado hablando después de un buen tiempo. Aunque esté cansado, en realidad parecía exhausto. Agarró los brazos de Sona y se apartó fácilmente. Era solo cuestión de tiempo. Entren. Supongo que es hora de seguirles la corriente, chicas. Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe cómo hacer café? El interior poco a poco se estaba convirtiendo en un desastre. Su escritorio estaba lleno de cajas de pizza compradas en los últimos 2 días, contando hasta el momento 11 cajas. La ropa que había perdido anteriormente con Kateria había sido devuelta y cuidadosamente limpiada también, pero Dante se había olvidado de guardarla y había elegido dejarla en el borde del sofá. Las latas de cerveza aplastadas comenzaban a acumularse en el pequeño contenedor de reciclaje en la esquina de la habitación, y algunas incluso se habían caído para mostrarlas a sus invitados. Sona casi se había quebrado ante la vista general. Dante descubrió que algo de su sarcasmo regresaba y se rió de su consternación, pero desapareció de nuevo. Maldita falta de sueño. Quizás esta vez tome en serio la palabra de Sona. Cuando finalmente los tres se sentaron, uno de ellos tomando su café, respondió todas las preguntas que le tenían reservadas. ¿Quién es? ¿Qué es él? ¿Por qué él está aquí? Las mismas preguntas que le habían hecho antes, a las que él había respondido con mentiras piadosas. Esta vez, les dio respuestas completas que les dieron algo en qué pensar en lugar de enviarlos a una búsqueda inútil y completa. Les habló de su ocupación, les mostró su pasaporte metafórico y les reveló un poco de su pasado. Les dijo todo lo que querían saber. Sin embargo, todavía omitió algunos hechos cruciales, como que él es un medio demonio. Eran innecesarios y ni siquiera estaba seguro de cómo tomarían la noticia de su verdadera identidad. El título de hijo de Esparta ni siquiera los había desconcertado cuando lo intentó semanas antes. Pero la mención de los demonios sí. Déjame aclarar esto. ¿Realmente eres un cazador de demonios? Comenzó Rías. Sí. ¿Y tienes un negocio que ayuda a erradicarlos? Sona siguió. Sí. ¿Y una vez le disparaste a una dama demonio de grandes tetas 36 veces con tus armas antes de matarla a golpes? 37. Y lo hice por puro principio. Se supone que las tetas no deben arrojar ácido altamente corrosivo. Eso es simplemente peligroso. Rías y Sona, como una sola, decidieron que no solo escucharon eso. Eso explica la razón por la cual Stray Devil Viser y varios otros Stray Devils que se informó que estaban en Quad fueron encontrados muertos antes de que pudiéramos ocuparnos de ellos, confirmó Sona. No sé si son extraviados, pero decidieron que podían quitar vidas humanas. Vidas mortales, dijo Dante. Simplemente hice lo que correspondía a mi trabajo y mantuve la paz. Ellos asintieron y fruncieron el ceño, pero aún así, demonios, las dos mujeres en la habitación guardaron silencio nuevamente. Parecían sumidos en sus pensamientos y luego, ¿estás seguro de que eres un verdadero cazador de demonios? Todo lo que has descrito hasta ahora te hace parecer más un cazador de demonios, o incluso un exorcista de alto nivel. ¿Por qué entonces no me siguen la corriente sobre los demonios, si son tan escépticos? Espera, ¿honestamente no sabes qué tan legendarios son los demonios? Rías pareció sorprendida. Tuve una educación aislada. Además, leyenda. Dante casi tuvo que contenerse para no reírse de eso. Sona asintió, aceptando la razón al pie de la letra por ahora y se hizo cargo de la explicación. Debes saber que estos seres se llaman demonios solo por necesidad de un nombre, un título por favor. Ahora son mitos, pero se ha debatido que alguna vez fueron reales a pesar de la falta de evidencia. La historia cuenta que los demonios surgieron al principio de los tiempos, y a medida que el tiempo avanzaba, también lo hicieron en la mente. Al carecer de identidad y propósito, cada uno de ellos buscaba algo.
llamarlos propios y eventualmente trazaron caminos divergentes para alcanzarlos, reuniéndose en grupos separados de todos los tamaños. A lo largo de esos caminos, los antepasados de la humanidad los contemplaron. Estas personas fueron testigos de las formas de poder que se alzaban ante ellos y quedaron asombrados. Tallaron ídolos de estos demonios, los adoraron y cantaron adoración de ellos, y esa influencia se extendió hacia las tribus vecinas. Y civilizaciones. Progresaron. Estos demonios se convirtieron en los primeros dioses y diosas, y de su recién descubierto pozo de poder, surgieron varias otras razas. Mire las diversas mitologías escritas sobre ellos si desea ejemplos sencillos. Dante asintió y resumió. ¿Entonces estás diciendo que los demonios son seres primordiales o algo así? Esos no sonaban como los que conocía y o tal vez, los que creía conocer. Eso es un refrito justo, Sona se arregló las gafas. También se decía que los primeros demonios también eran demonios. Entre ellos se encuentran prominentemente Lucifer, Leviatán, Beelzebú, Belpegor, Asmodeus, Mamón y Satanás, de los cuales 4 son ahora títulos de nuestros actuales Mao. Sus labios se torcieron levemente con irónica diversión. Y si esa historia realmente es fiel a sus raíces, eso significaría que el Dios de la Biblia también era un demonio, y que los ángeles son sus engendros. Jaja, qué irónico. Los cristianos adoran a un demonio como a un dios. Eso no se lo esperaba en absoluto. Ordenó sus pensamientos. En resumen, los demonios aquí carecen de identidad y tienen el potencial de convertirse en cualquier cosa que deseen, y existe la pequeña implicación de que tienen acceso a todos y cada uno de los poderes que han sido mostrados por cada panteón conocido. Lo que no se dijo fue su respeto malsano por el poder. Cuando Sona asintió afirmativamente, él se recostó, eso es mucho para digerir. Entonces los demonios aquí son casi similares y al mismo tiempo, diferentes de los demonios que él conoce. ¿De dónde vino? Son los demonios quienes son los modelos impíos que tienen todo el poder y autoridad sobre los demonios inferiores. Aparece en este lugar, es al revés, con diferencias evidentes. De repente, ya no es de extrañar por qué nunca sintió ninguna emoción, como si su vida estuviera en peligro cada vez que luchaba contra algunas de las criaturas sobrenaturales de esta realidad. Supuso que podría seguir adelante con eso al menos por ahora. Pero eso es todo. Mitos y leyendas, Sona lo hizo a un lado. Rías asintió con la cabeza. Lo más importante ahora es el mensaje que Cocabiel había dejado hace 2 días. Inhaló. Sí, sabía que esto iba a suceder. 6 días, comenzó. En realidad, dentro de 4 días. Lo sé, dijo Rías en voz baja. Ise y Yuto me lo habían contado. También me habían contado lo que había sucedido en la iglesia. Para su leve sorpresa, ella hizo una reverencia. Gracias por cuidarlos. Esos niños son tercos, pero hicieron lo que pensaron que era mejor. Él se encogió de hombros, solo hice lo que quería hacer. No hay necesidad de agradecer. Entonces, ¿qué pasa con esas 2 chicas exorcistas? ¿Ya regresaron? Habrían, comenzó Sona y miró hacia atrás brevemente, pero aún no han terminado su objetivo. Aún no han recuperado los 3 fragmentos de Excalibur. Espera, pero ya se los devolví, ah. Hizo una pausa a mitad de la frase, un recuerdo repentino atravesó su mente. Lentamente, se giró y miró la espada larga que estaba casualmente apoyada contra su escritorio como un palo de escoba. Algunos clamarían herejía si hubieran visto lo mal que el cazador de demonios estaba tratando a la más sagrada de las espadas. Otros gritarían un sacrilegio por profanar su imagen al colocarla en una postura tan degradante y torcerla en, lo que sea ahora. Él, se reía internamente, y eso se resumía en una palabra cuidadosamente elaborada para explicarse. Oh. Un silencio incómodo cayó sobre ellos como una manta. Pronto escuchó a Rías reírse de su respuesta de una palabra. Tenías Excalibur, la espada más sagrada en tu palma, y simplemente te olvidaste de devolverla. ¿Cómo es eso, PFFT? Tenía que controlar su risa ante una idea tan ridícula. Sí, ríe mientras puedas, Riatan. Básicamente me escapé con Excalibur a cuestas, y ahora los 2 tienen que cazarme mientras se preocupan por un inminente asalto de los Kaidos. Oh, lo haré, Dante. Puedes contar conmigo para eso, continuó Rías riéndose. Pronto, la heredera Gremori se hartó y volvió a adoptar una conducta seria. Pero aparte de la demora de los exorcistas, también han surgido otras cosas.
Como, por ejemplo, tu respuesta a Cocabiel cuando hizo cierta pregunta. Dime, ¿cuál es la relación del ángel caído Reinaré con el ángel de las estrellas? Él no le respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación. He oído hablar de eso, movió la cabeza hacia el techo. Acerca de que tanto los ángeles como los demonios cortan los lazos con su familia para protegerlos de los rencores de la guerra que vienen a vengarse. Mi hermano no fue una excepción, y parece que Cocabiel tampoco fue una excepción. Ella cerró los ojos. Inicialmente había asumido que Reinaré no era más que el ángel caído de nivel estándar, pero descubrir que ella es en realidad la hija de un cadre, sonrió irónicamente. Parece que Akeno no está solo en ese sentido. Sona permaneció en silencio y escuchó el monólogo de Rías. Y ella está aquí ahora. La pelirroja abrió los ojos y miró hacia abajo, la desgana se filtró en su voz. No me gusta la idea en absoluto, pero si podemos usarla como rehén. Su mejor amiga también parecía dudar en pensar en ese plan. No. No lo haremos. Dante rechazó la idea sin piedad. Los dos demonios quedaron desconcertados por la respuesta inmediata, en la que Sona recordó una conversación que tuvo lugar solo unos minutos antes. Dante. Mencionaste antes acerca de un médico que cuida a su paciente. ¿Qué quisiste decir con eso? Se levantó y les indicó que lo siguieran. Entraron al único dormitorio del apartamento y se acercaron a la forma inconsciente de Reinaré en un futón, cuyo rostro estaba cubierto con vendas y que no reaccionaba ante las personas que entraban. Dante arrojó la manta que cubría todo su cuerpo. La fuerte lluvia de hace 2 días le había impedido ver la extensión completa de sus lesiones, y solo cuando llegó a casa con ella pudo verlas en su totalidad. Hay un agujero en el lado izquierdo de su cavidad torácica, que por poco había pasado por alto su corazón. Había logrado detener la hemorragia, pero no sabía qué hacer además de evitar que la herida se infectara. Reinaré había sufrido una especie de conmoción cerebral, evidente por el área hinchada de su cabeza que estaba cubierta por una toalla mojada. Su mano derecha se había hinchado por la fractura del cúbito y el radio roto en su brazo derecho, y tuvo que moverla y colocar el hueso roto en su lugar y entablillarlo. La región del torso tenía cortes menores, pero una parte había sufrido quemaduras de 2º grado. De todo lo demás, ambas piernas eran las que menos sufrían, que eran pequeños hematomas que podían tratarse con crema antiséptica y estaban vendadas. Dante ni siquiera estaba seguro de haber realizado alguno de esos procedimientos correctamente, pero tampoco quería arriesgarse a explicar por qué hay una mujer con alas negras pegadas a su espalda en el hospital. Habría habido un gran alboroto, y eso no era lo que él quería y Reinaré necesitaba. La rápida inhalación de aire fue todo lo que necesitó para decir que ambos estaban impactados por la vista. No tienes idea de cuántas veces su corazón casi dejó de latir. Tuve que quedarme despierto durante los últimos 2 días solo para asegurarme de que no muriese, frunció el ceño. No había sido nada bonito, ni antes ni después. Pensé que los ángeles caídos como ella pueden recuperarse muy rápido, pero ella no se ha movido ni 1 centímetro desde hace 2 días. Se volvió hacia las 2 chicas sorprendidas. Mírenla bien, ambos. Miren bien y díganme que podemos usarla como rehén. Cuando Cocabiel hizo todo eso. ¿Qué? Rías jadeó, tapándose la boca por la sorpresa. ¿Cocabiel le hizo esto a su propia hija? Parecía un concepto totalmente ajeno a ella, el acto de que una familia intentara asesinarse unos a otros. Observó las heridas antes de tomar una decisión inmediata. Regresaré enseguida. Salió corriendo de la habitación, y una luz carmesí que brillaba afuera indicó que acababa de teletransportarse. ¿Por qué ella y Asia? La monja podía curar las heridas tan bien que era como si nunca hubieran sucedido. Ah, maldita sea. ¿Por qué no había pensado en ella? Estaba tan confundido que se olvidó por completo de ella. Ahora se sentía legítimamente estúpido por no pensar en el futuro y pedir ayuda. Dante no tardó mucho en darse cuenta de lo que Rías planeaba hacer. Te lo debo, Rías, susurró. Sona escuchó su agradecimiento y sonrió suavemente, y volvió a fruncir el ceño al observar la condición de Reinaré. Esto no es lo que se supone que un padre debe hacer con sus hijos. Un buen padre, añadió Dante la palabra que faltaba. ¿Cómo está ella? Sona se acercó a Reinaré y le apartó el flequillo hacia un lado, con lástima en sus ojos. He visto heridas como estas en los Ratingames transmitidos en el inframundo antes, y esas habían sido capaces de ser fatales si no se trataban inmediatamente. Esta no es una de ellas, pero todavía es fatal para ella.
Es como si hubiera sufrido un daño emocional importante, y eso está interrumpiendo su recuperación natural. Cerró los ojos. No es una historia jamás escuchada, que alguien muera de angustia. Aún así, después de cualquier terrible experiencia por la que haya pasado, ¿todavía se aferra a la vida? ¿Qué es lo que le impide ceder? Dante no tenía la respuesta para eso. En cambio, resopló. ¿Mirarías eso? Simpatía del diablo. Y hacia un ángel caído, nada menos. ¿Qué pasó con toda esa farsa de los ángeles y los demonios no se llevan bien? Rías nunca dijo que los demonios y los ángeles, caídos o no, no puedan llevarse bien, lo corrigió Sona. Solo que habíamos sido enemigos desde hace milenios. Un hecho que todavía se puede cambiar ahora. La expresión hastiada de Azazel y las palabras esperanzadas fluyeron claramente por su mente, y se pasó una mano por el cabello. Bueno, tienes razón, se inclinó junto a una ventana para mirar distraídamente hacia afuera. Paz, ¿eh? Eso ya no suena tan mal como antes. No tuvieron que esperar mucho. Segundos después, la luz carmesí reapareció fuera de la habitación y Rías se apresuró a regresar, junto con su obispo, Asia. ¿Eh? ¿Qué pasó, Buchou-san? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos? La monja rubia jadeó e inmediatamente vio la única figura ensangrentada en la habitación. Su reacción fue la misma que la de Rías y Sona. Ella jadeó y se tapó la boca con ambas manos horrorizada. ¿Lady Rainaré? ¿Qué pasó con Asia? ¿Puedes curarla? Rías preguntó apresuradamente. ¿Eh? Ah, sí. Asia asintió apresuradamente y se apresuró a arrodillarse junto a la forma de Rainaré. Comenzó a quitar suavemente los vendajes del cuerpo de la paciente para tener una visión completa de lo que estaba enfrentando. A Dante le preocupaba que ella se desmayara al verlo, pero esa preocupación era innecesaria. En el suave rostro del Bishop de Rías Gremory, había una corriente subyacente de tranquila determinación que solo podía encontrarse en aquellos que habían experimentado tales eventos muchas veces. Tan pronto como terminó su preparación, dos hermosos anillos cristalinos aparecieron en el dedo de Asia en un instante y una suave luz verde brilló en la habitación. Observó con creciente interés. Solo había escuchado noticias sobre el Sacred Heart Healing de Asia a través de Issei, quien no tenía más que palabras de elogio y afecto para la ex hermana a través de sus conversaciones, pero verlo en acción de cerca en persona sin que nadie interfiriera fue todo un desafío. Otra cosa. La luz tejió el enorme agujero en el pecho de Rainaré como tela cosida por una costurera experta, y cualquier piel perdida volvió a crecer a un ritmo sorprendente que era como ver flores florecer en un lapso de tiempo. Las áreas ligeramente violáceas volvieron a adquirir un saludable tono melocotón, los huesos rotos volvieron a estar impecables y las zonas inflamadas se redujeron. Pasó casi un minuto antes de que finalmente terminara, y cuando lo hizo, soltó un largo suspiro que parecía haber olvidado que había retenido. Está terminado, anunció con ternura y cubrió al estabilizado Rainaré con una manta nueva y limpia. Rías asintió con orgullo y gratitud, gracias, Asia. Sabía que podía contar contigo. Asia sonrió tímidamente ante el cumplido. Antes de que se diera cuenta, Dante se había acercado a la monja y solo se dio cuenta cuando ella se giró y notó que él estaba dentro de su espacio personal. Bueno, se rascó las mejillas con inquietud mientras intentaba explicarse, mientras intentaba con todas sus fuerzas no parecer horrorizado por lo que se había provocado. Normalmente no hago este tipo de cosas. La mayoría de las veces, soy yo a quien se le agradece, y no al revés. Entonces, ahora, esto se está volviendo ridículo. No hace agradecimientos ni abrazos de agradecimiento. En absoluto. Ni siquiera cuando Morrison o Lady lo invitaban a comer pizza o helado de fresa sin obligarlo a pagar la cuenta. Fueron momentos raros, pero definitivamente son recuerdos que él aprecia. Oh, deja de ser tan incómodo y solo di gracias, Dante, le indicó Sona. No es tan difícil, continuó su amiga. Una sonrisa traviesa apareció en sus labios. O eso, o darle un abrazo. Sabes que ella siempre quiso ser abrazada por un ángel, ¿verdad? Asia se sonrojó aún más ante un secreto que ya no lo era tanto. Oh, cállate, Rías, replicó. Llegando a la conclusión de que no podrá escapar, envolvió a Asia en un abrazo muy rígido e incómodo. Duró solo 2 segundos, pero había sido suficiente. Asia parecía bastante contenta de haber hecho realidad un sueño. Está bien. No más de estas cosas de Frou Frou.
Solo puedo tragar hasta cierto punto, se aclaró la garganta con un exagerado carraspeo. Ah. Entonces a Dante-sama no le gustan los abrazos, la ex monja parecía abatida. Dante tomó nota mental de comprarle pizza a la niña cuando todo el evento termine como una disculpa. Un suave gemido salió de Rainare mientras abría los ojos débilmente. ¿Qué? ¿Dónde? Ah. Sus ojos se abrieron y se sobresaltó, y rápidamente se vio obligada a retroceder. No tienes permitido salir de esa cama hasta que Asia decida que estás listo para irte. Dante le dio unas palmaditas en el hombro a dicha persona para darle énfasis. Ella solo necesita descansar por hoy, Asia le dio instrucciones después del tratamiento. Lady Rainare puede mudarse mañana. Pero yo. La escuchaste. Si te levantas de esa cama, te odiaré para siempre. Fue una simple amenaza que tenía poco mérito, pero cumplió su trabajo. Rainare se recostó lentamente. Ese es un tema que ya hemos solucionado, incluso si no lo hubiéramos sabido, declaró Rías. La mirada del caído se dirigió a la heredera Gremory. Dante. ¿Puedes reunirte con nosotros al día siguiente? Si todo lo que dijo Cocabiel es cierto, entonces la guerra es inminente. Este ya no es un buen momento para jugar. Ya le envié un mensaje a mi hermano y él responderá. Tan pronto como termine de cumplir con sus deberes como Mao. Él asintió brevemente. Claro, puedo hacerlo. Nos vemos entonces. Rías asintió y se fue. Asia la siguió después de despedirse. Entonces Sona se acercó a él. Necesito hablar contigo en privado. Se encogió de hombros y se puso de pie, siguiendo a la heredera Sikri hasta la sala de estar. Sona se dio la vuelta y fue directa al grano. Todavía nos estás ocultando algo. Dante tuvo que reírse de eso. Parece que, después de todo, no puede dejar de esconder cosas. De todos modos, nunca había sido bueno en eso. Así que te diste cuenta, ¿eh? Inclinó la cabeza en señal de disculpa. Lo siento, Sona. Esto ya no es solo una cuestión de mantener la paz. Esto simplemente se convirtió en un asunto personal, y lo que es, me gustaría mantener mi vida privada en privado por ahora. A su debido tiempo, realmente seré sincero. Entiendo, asintió la heredera Sikri. Solo te pido que des tu máximo esfuerzo en lo que viene a continuación. Sí, Dante estiró los brazos. No es que tenga nada mejor que hacer. Ha estado inactivo durante mucho tiempo y nadie viene a darme trabajos que hacer. Sona echó un vistazo a la sala de estar. Allí estaba de nuevo, la mirada desaprobadora de una persona pulcra que estudiaba una madriguera de ratas. Quizás si comenzaras limpiando tu casa y actuaras un poco más profesional, atraerías más clientes. Él pausó. Espera, ¿estás preocupada por mí, Sona? El pequeño silencio que vino después hizo que Dante sonriera ampliamente. Jaja, te deben encantar las rivalidades, ¿eh? Sabía que me estaba metiendo en tu corazón, pero nunca pensé que... Esto no tiene ninguna relación. Puso un pie en ese tema con tanta calma como lo era su voz, que él notó que era un poco más aguda de lo habitual. Te veré mañana. Buenos días, Redgrave-kun. Con eso, se fue hacia la entrada. Dante dio un suspiro divertido cuando escuchó que la puerta se cerraba. Al regresar, vio a Rainare sentada erguida con el ceño fruncido confuso. ¿Qué pasó aquí? Primero, estaba Asia dándome instrucciones y esa princesa Gremory hablando sobre mi padre. Los ojos de Rainare se abrieron y cayeron en una curva deprimida. ¿Y padre? Dante hizo ademán de sentarse junto a la pared una vez más. Entonces, Rairai. ¿Qué pasó en ese cementerio que te jodió tanto? Hizo su pregunta más sencilla que Sona unos minutos antes. No es asunto tuyo, grunó. No es que te preocupes por mí. De hecho, ¿por qué diablos me salvaste? Ni siquiera quería vivir más. Lo dice el que aún vivía después de 2 días antes de que nuestra monja residente la curara, dijo con sarcasmo. No me lastimé lo suficiente entonces. Los ojos de Dante se volvieron agudamente hacia ella. Siempre hay una razón por la que la gente vive. Incluso tú. ¿Y no se te había ocurrido que he perdido esa razón? Había silencio. Rainare hizo ademán de levantarse y comenzó a buscar ropa para ponerse. Esto es estúpido. No tengo tiempo para esto. Te quedarás en esa cama, dijo Dante alegremente después de un momento. ¿Y cómo vas a detenerme? Se vistió apresuradamente y llegó a la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, de repente la tiraron y la arrojaron sobre la cama. Por instinto, formó un cuchillo de luz y apuñaló.
Fue atrapada y encontró a Dante montado sobre ella de una manera que restringía sus músculos centrales. Ella comenzó a patearlo repetidamente, pero fue en vano. Fuera. Fuera. MMRPGH. Dante le puso una mano en la boca y la empujó hacia la cama. Si hubiera sido cualquier otra atmósfera, habría parecido como si se estuviera acercando a ella. Me gusta considerarme una persona tolerante, pero hay cosas que simplemente no soporto. Aceitunas en mi pizza, personas que piensan que pueden interrogarme y darme órdenes, líderes desleales a sus seguidores y viceversa, dijo. El ceño se suavizó, tomando al caído con la guardia baja. Ella ni siquiera notó que él la estaba relajando. Pero por encima de todo, no soporto a los mentirosos. ¿Por qué mientes, Reinaré? Ella volvió la cabeza. Y no estoy mintiendo. Mírame a los ojos y di eso entonces, respondió. Yo no estoy mintiendo, negó de nuevo, suavemente. Estás ocultando algo. La forma en que se negó a mirarlo a los ojos fue prueba suficiente. ¿Por qué lloras? ¿Por qué insistes en mantenerte en secreto? Yo, apretó los dientes con frustración. Maldita sea. Te odio. No te perdonaré por deshonrarme así. Él mismo estaba escondiendo cosas, pero ahora más o menos exige que otro se abra. Ahora empieza a sentirse como un hipócrita. Eso no es nada bueno. Hizo una promesa mental de sincerarse honestamente con Rías, Sona y Reinaré pronto. Puedes quedarte con tu perdón, respondió. ¿Qué pasó en ese cementerio? Se mordió los labios y finalmente sollozó. Reinaré comenzó a contar su historia. Flashback, hace 2 días. Miró vagamente a nada en particular. En la sala de estar, se sentó en el sofá en una postura relajada. Es raro. Es como si hubiera olvidado algo muy importante y el pensamiento decidió no pasar por alto. Miró el televisor que colgaba de la pared y alrededor del gran escritorio situado en un rincón distintivo de la habitación. No hace mucho, la pared de la que colgaba el televisor estaba vacía y apenas se levantaba polvo, y ahora está ocupada por una pequeña mesa que contenía una caja electrónica que su anfitrión le había advertido específicamente que no tocara. Play Caja 4, se llamaba. Recordó a Dante jugueteando con ese Playbox 4 o lo que sea, maldiciendo a la pantalla cuando lo mataron en este juego de guerra, llamando a Axo dando un comentario ingenioso a alguien al otro lado de la pantalla de vez en cuando. Fue agradable ver al tipo morir una y otra vez. Al salir de la sala de estar hacia el área de la cocina, todavía quedaba una caja de pizza de ayer. Aprendió una lección ese día cuando Dante le metió por primera vez una rebanada en la boca sin su permiso, en realidad sabe bien. De hecho, es realmente bueno. Era como si todo lo que sabía sobre la comida se convirtiera en mentiras y todo lo que enfrentaba fuera una verdad singular. Esa pizza es una cocina digna de los propios dioses. E incluso dio una conferencia importante. Se parece mucho al show. Cuando es bueno, es realmente bueno y cuando es malo, sigue siendo bastante bueno. ¿Y por qué recuerda siquiera un recuerdo tan ridículo? Luego se volvió para mirar el calendario y se dio cuenta. Hoy es ese día. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? Mamá y salió involuntariamente. Sin embargo, no se sorprendió al decirlo de una manera tan infantil. Pero ya se hace tarde y parece que pronto lloverá. Y no debería hacer daño hacer una visita esta noche. Y cuando llegó Reinaré, las nubes comenzaban a disiparse, humedeciendo el cielo del atardecer hasta darle un tinte gris anaranjado. Curiosamente, a ella le pareció apropiado. Recogió un paquete de incienso que había estado tirado alrededor del cementerio, encendió algunos palos y los colocó frente a la tumba prevista. Y ella se arrodilló, en respetuoso silencio. Ella permaneció en esa posición, mirando la tumba de su madre y sin hacer nada más. Las horas pasan rápido y oscureció, pero ella permaneció allí, arrodillada. De repente, el viento sopló, haciendo que su cabello bailara en la corriente antes de que se calmara tan rápido como apareció. Las plumas negras que cayeron después solo le dijeron lo que debía esperar a continuación. Se avecina una tormenta, niña. Allí, detrás de ella, estaba Cocabiel con una expresión indescifrable. Sus ojos se detuvieron en la lápida frente a la que Reinaré estaba arrodillado y luego de nuevo en su hija. Qué manera de saludar a tu querida hijita después de tantos años y ella no se molestó en girarse para saber quién era. Burro. Él frunció el ceño. ¿Te dirigirás a mí como? Jacas, repitió Reinaré sin pausa. Apretó los puños.
¿Qué quieres, burro? Cocabiel permaneció en silencio por un momento. Una corriente subterránea de hostilidad rondaba a su hija. Reinaré. Pronto estallará una guerra. Nadie estará a salvo. Un acontecimiento que pronto se elevará al nivel del apocalipsis arrasará la tierra. En ese momento, lideraré la carga que instigará la gran guerra una vez más. Y comenzará dentro de los límites de la Academia Kuo, donde residen los hermanos de dos distinguidos Mao. Sus cuerpos serán el pedernal que provocará el comienzo de un fuego que lo consumirá todo. Hizo una pausa para añadir peso a sus palabras. En 6 días, Rías Gremori y Sona Sitri morirán. No fue el contenido de esa declaración lo que la hizo sonar tan definitiva, sino el tono con el que la hizo sonar como un hecho. Y este es mi problema porque... Reinaré resopló mordazmente. No estarás a salvo de esto en absoluto, respondió. Deberías correr, mientras puedas. Ella se burló. Correcto. Así que ahora muestras preocupación. ¿Qué pasó cuando nos dejaste con nuestra propia debilidad? ¿Qué pasó cuando mamá murió? ¿Dónde estabas entonces? Cocabiel no respondió. Ella se enfureció. ¿Qué clase de padre eres? ¿Por qué te molestaste en venir aquí? ¿Tienes idea de cuánto dolor has causado en las últimas décadas con tu ausencia? ¿Duele ser ignorado? ¿Qué tan solo estaba sin ti, que podía entender lo suficiente como para consolarme realmente? Ella tembló de emoción. Estaba agradecida a Kalawarner, Donase y Kimitel por acercarse a ella en su momento de necesidad y poder relacionarse con ella, consolarla de alguna manera, pero incluso entonces, no fue suficiente. No quiero nada más. No tenía nada más, susurró Reinaré. Solo deseaba que estuvieras allí cuando más te deseaba. Pero nunca viniste. Solo quería consuelo. Solo quería atención. Solo quería aceptación. De ti. Eso es todo lo que tienes que decir. Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Y qué? Cocabiel bajó la cabeza malhumorado. Efectivamente, los dejé a ambos. Es cierto que no fui a ver a Adriel en su lecho de muerte. Es innegable que los dejé a su suerte. Y es una certeza que nunca hice ningún intento de ir a consolarlos. Cuando más lo necesitabas. Inclinó la cabeza. Pero ahora es demasiado tarde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que haga al respecto? Las chispas cayeron levemente por un momento, y el distintivo ritmo del repiqueteo hizo acto de presencia. Te mereces el premio al mejor padre de todos los tiempos. Si hay alguien que puede superar eso, sería Dios cuando expulsó a Lorelei del cielo. Felicitaciones, maldita excusa, pobre excusa de padre, aplaudió sarcásticamente. Él frunció el ceño. Nunca te enseñé a usar ese lenguaje. Sí. ¿No estuviste allí para eso, padre? Su voz estaba llena de desprecio. ¿Me quieres fuera de tu llamada gran guerra? Bueno, qué lástima. He crecido con los años y he tenido un amigo que me ha ayudado a darme cuenta de lo que soy realmente capaz. No creas que gané. Ni siquiera te rasguño. Se preparó de la manera que Dante le había sugerido y la entrenó, los recuerdos musculares ardiendo. Voy a estar en esta guerra, si no para oponerme a ti, entonces solo para fastidiarte. El cuadro no habló por un momento. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono extraño. Quien haya dicho que los niños son los que más lastiman a sus padres puede estar tranquilo ahora, porque tiene razón. Ella no demoró en arrojarle un cuchillo ligero a la cara y retirarse rápidamente a las otras lápidas. Fue desviado, o debería haber sido desviado, pero brilló con una luz cegadora. Se agitó ante el destello y le dio a Reinaré tiempo suficiente para lanzar una serie de cuchillos a Cocabiel. Conjuró una lanza ligera y la giró en dirección a ella, ahuyentándolos fácilmente. Entrelazó la lanza magistralmente alrededor de su cuerpo y la sostuvo a su lado, siguiendo con los ojos el movimiento de su hija. Ni siquiera usaré el 1% de mi poder, Reinaré. Si realmente valoras tu vida, corre. Continuó recorriendo los distintos monumentos, ignorando la burla de su padre y rozando algunos en particular, rascándose en el proceso, mientras seguía corriendo. Cocabiel le arrojó su lanza. Ella ya estaba esquivando antes de que él soltara su lanza, que se había implantado a través de un árbol. La única señal de que había dejado una marca era el enorme agujero justo en el medio, junto con todo lo que estaba en la trayectoria de la lanza arrojada. Es demasiado rápido con sus lanzamientos. Ella gritó mentalmente. Ella entendió completamente que se enfrenta a su padre.
Cocabiel de Cadre, el señor de las estrellas y veterano de guerra de la Gran Guerra, un conflicto que ha durado muchos siglos. No debería esperar menos de eso. Aún así, el sentido común dicta que ella grite lo obvio. Por otra parte, el sentido común también dicta que una persona más débil debe huir de un oponente más fuerte, por lo que no está siguiendo exactamente la ruta sensata. Convocando un puñado de cuchillos entre sus dedos, se los arrojó todos nuevamente a Cocabiel, quien suspiró mientras esquivaba los proyectiles entrantes y le devolvía ese favor con otra lanza. Rainare no tuvo tanta suerte como antes, ya que esquivó por poco la lanza que le rozó el estómago. Hizo una mueca ante la sensación de ardor y desplegó sus alas para elevarse al cielo. Fue un error. Él se había acercado a ella en ese lapso de tiempo, y un puño encontró su camino contra su rostro, enviándola a toda velocidad a través de lápidas tras lápidas. Su conciencia vaciló mucho, pero logró retenerla y se estremeció ante el dolor que registró en todo su cuerpo. Suficiente. Ya sabes que esto no tiene sentido. Correr mientras peleas esta batalla sin sentido es igualmente inútil si eventualmente te cansas, comentó Cocabiel en voz baja. Esa misma suavidad solo encendió su ira. Eres débil, Rainare. Y los débiles no tienen ningún papel excepto el de ser pasto de los fuertes. Tú lo sabes mejor que nadie. Ella lo fulminó con la mirada, explota. La luz brilló en sus dedos y rápidamente se puso en marcha. Una pequeña explosión sacudió la zona, llevándose consigo una parte considerable del cementerio. Cuando la luz se apagó, esperaba que Cocabiel todavía estuviera de pie, tal vez incluso mirando la misma mano que había explotado. Y fiel a sus expectativas, ahí está. Así que puedes marcar cualquier cosa que entre en tu contacto inmediato para que explote. Impresionante, el grupo apretó la mano previamente marcada, que solo está ligeramente carbonizada, pero aún no es suficiente. Se acercó a ella, pero la misma luz que había marcado en sus dedos brilló en el suelo debajo de él, explotando como una mina. Rainare había logrado trazar una especie de campo minado, usando su propia reserva de luz y marcando cuidadosamente cualquier terreno que pareciera clave. El golpe anterior que le había dado su padre fue una oportunidad para que ella marcara el suelo contra el que se estrelló con una buena cantidad, aunque a costa de una costilla rota y un pómulo dolorido. Sabía que esto no sería suficiente. Aún así, fue el logro de arañarlo lo que la impulsó. Eso la convenció de que puede hacer más. Así que se levantó y echó a correr. Extendiendo sus alas, voló a tiempo para evitar una jabalina que le arrojaron y respondió con varios cuchillos más. Cocabiel los apartó con tanta facilidad como si quitara el polvo de los ojos. La energía se agota con el tiempo. Y pronto, llegó el momento en que Rainare se cansó y ya no podía correr, solo esquivar a medias estocadas y cortes que la habrían dejado destripada. Así que continúas corriendo y esquivando. ¡Qué pintoresco! ¿Realmente deseas evitarme tanto, Rainare? Esta vez se permitió sonreír. Cocabiel arqueó una ceja. ¿Crees que solo estaba corriendo para evitarte? Rainare se burló con una risa cansada. Realmente eres estúpido para tu edad, como dijo mamá. Cocabiel frunció el ceño ante la muestra de desafío y abrió mucho los ojos al darse cuenta. Esos pinceles que hizo con los monumentos, los árboles y las rocas. Todas esas veces ella estaba corriendo. En esos lugares había sellos de luz sobrecargada que explotaría en un momento determinado. Todos lo rodearon y estaban listos para detonar. No tiene tiempo suficiente para evitarlo. Por sí solo, no tiene ningún efecto adverso sobre él. Aunque 100 o más combinados en total. Chica inteligente, murmuró. Hubo una explosión resonante con el cuadro justo en el medio. Se disparó verticalmente como una lanza que penetra desde la tierra hacia el cielo. En realidad, es una sorpresa que nadie más que ellos dos sintiera el estruendo distintivo que vino con la detonación, o incluso notara la aparición de un gran pilar en forma de punta de lanza disparándose hacia arriba. Se disipó, dejando solo polvo y humo a su paso. Rainare estaba a una buena distancia de la gran descarga de luz, pero todos los sigilos habían dejado su huella en su energía. Esas bajas le costaron. Si hubieran sido explosiones individuales una por una, tal vez ella podría haberlo manejado. Pero esta fue una detonación masiva que se fusionó entre sí para formar una carga masiva que casi la drena por completo. Retrocediendo unos pasos para mantener el equilibrio, todo su cuerpo gritando por descanso, mantuvo una mirada cansada y cautelosa en el lugar de la destrucción. ¿Lo atrapé? Preguntó ante el humo de polvo que había causado su trampa colocada. No.
Su voz seguía tranquila como lo había estado desde el principio, y eso lo hacía aún más condenatorio. Ella debería haberlo sabido. Si lo hubiera hecho, entonces también habría esperado que una lanza saliera disparada para perforarle el corazón con el mismo hollín que produjo. Pero estuviste cerca. Ella voló de regreso de la fuerza al árbol detrás de ella. Rhaenyra jadeó ante el dolor repentino y la pérdida de aliento, pero luchó, intentando sacar la lanza contaminada. Él ya se había acercado a ella antes de que ella pudiera siquiera tocarlo y sin demora, lo retorció más hacia adentro. Se escapó un grito de agonía, junto con una tos de sangre que goteaba por su boca. Un cuchillo se había formado en su mano, pero crujió cuando Cocabiel golpeó con un pie el brazo ofensor, rompiéndole la muñeca y provocando otro grito de dolor. «Quédate. Abajo. Rhaenyra». Cocabiel ordenó con voz impasible. Su ropa estaba hecha jirones y sucia por la detonación de la luz, pero él mismo no parecía sufrir ningún daño importante. Aún así, ella permaneció desafiante, agarrando el mango y quemándose la mano con la luz venenosa que formaba la lanza impía. Lentamente, la levantó con la lanza todavía alojada dentro de ella como un adorno de muñeca de trapo en la punta de un palo y la acercó. La acción solo le hizo toser más sangre. Tú elegiste este camino por tu propia voluntad. Y este es el camino que yo he elegido. Será el camino que seguiré, tal como el que tuve anteriormente, susurró de cerca. Rápidamente sacó la lanza y la empujó hacia la lápida de su madre. Intentó enderezarse pero fracasó estrepitosamente, chocando contra la fría piedra y colapsando rápidamente. Al mirar hacia arriba, vio que estaba de espaldas y que la lanza desaparecía en motas de luz, pero estaba demasiado débil para hacer algo al respecto. Nadie puede evitar que esto suceda, Rhaenyra. Ninguno de los Mahou, ni Azazel, ni siquiera tu amigo Dante, y especialmente tú. Sus ojos se nublaron, pero un recuerdo particular surgió de su mente confusa. Un recuerdo del pasado, de tiempos felices, y sus emociones reprimidas la abrumaron y tomaron el control. Padre, no era el tono desdeñoso que tenía anteriormente el que vino con la palabra. Era uno de desesperación, una dolorosa súplica de reconocimiento. Su brazo tembló. Nunca más me llames así. Las gotas de lluvia cayeron con más fuerza mientras Cocabiel se alejaba, desapareciendo en un penacho de plumas negras. Él nos está dejando, mamá, murmuró Rhaenyra con indiferencia, su brazo extendido cayó y salpicó el suelo. Con la mente agitada y el pecho atravesado por la lanza del desamor, la hija del cadre entraba y salía de la conciencia, y antes de que la maravillosa oscuridad finalmente la abrazara, vio a una persona familiar de cabello blanco acercarse a ella. Fin del flashback. Terminó su relato, las lágrimas ahora caían libremente y sin barreras. Ella estaba sentada, Dante sentado a su lado con una expresión en blanco. ¿Eres feliz ahora?, preguntó en un tono amargo y ahogado. Ahora que sabes sobre esto, ¿estás feliz? Finalmente comenzó. Te has subido a una montaña rusa emocional increíble. Ella se rió tan amargamente como antes. ¿Eso es todo? Después de todo eso, solo tienes eso que decir. Pero claro, eso es algo que dirías. Se calmó y se giró hacia sus costados. Recuerdo que mamá me hizo prometer algo antes de que ella se fuera, recordó. Y es por eso que sobreviviste, adivinó Dante. Su única respuesta llegó cuando Rhaenyra abrazó sus rodillas contra su pecho. Fue un gesto sorprendentemente infantil, pero considerando todo lo que le había sucedido, Dante no la cuestionó. Incluso cuando mamá estaba a punto de irse, nunca dijo una sola palabra contra él. Siempre dijo que él tenía una razón por la cual estaba haciendo esto y que realmente nos amaba. Quizás fue por eso que esa promesa fue lo único que cumplió. Evitar que muera. Quería cumplir esa promesa pero ahora, después de todo lo que pasó, ya no lo sé. ¿Todavía quiero cumplirla? Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Es natural dudar y perder la concentración cuando los asuntos familiares se vuelven relevantes. Cerrando la puerta detrás de él, concluyó. Y cuando eso sucede, es un buen momento para la meditación en lugar de la acción. Rhaenyra solo tenía una expresión contemplativa cuando escuchó cerrarse la puerta. Y, momentos después, se sentó en la sala de estar, recostándose en el sofá, reflexionando en silencio. Esto es mucho más de lo que esperaba. Esto era mucho más trabajo del que tenía que hacer con Mallet Island y Fortuna juntas.
No importaba cuán peligrosos o poderosos o incluso cuán devastadores fueran la realidad, matar demonios y cosas similares es fácil de exprimir. Ya no se puso mucho esfuerzo en hacer esas cosas. Por otro lado, consolar a una chica que, por supuesto, había sido abandonada por su padre y no es su especialidad. Demonios, es exactamente lo opuesto a su especialidad. La cantidad de veces que Trish lo había criticado por ser un consejero horrible, ya sea en asuntos de relaciones o familiares, es lo suficientemente alta como para que ya nos molestara en hacer esas cosas. Incluso ha afirmado muchas veces que no es un filósofo. Puede identificarse con Rainaré, pero para decirlo con palabras elocuentes que no la lastimen. Ja. Sí, claro. Así terminará bien. Probablemente la lastimó más cuando lo hizo hace 2 días. Ja, resulta que soy un hombre de acción. Dante resopló burlonamente. Pero incluso los hombres de acción tienen que lidiar con asuntos del corazón, tarde o temprano. Y cuando llegue ese momento, al igual que la situación de Rainaré, será una oportunidad para meditar en lugar de actuar. Está bien, repasemos esto de nuevo, murmuró. Rainaré peleó con su padre. Ella perdió horriblemente, por razones obvias. Él le marcó el corazón después, pero ¿por qué razones? Porque a él no le importaba, según los caídos en su habitación en ese momento. Hay muchas preguntas que surgen solo de este evento. Principalmente, si a Cocabiel no le importaba Rainaré, ¿por qué dejó a su hija con vida? Sumado a eso, del enfrentamiento anterior, ¿por qué dio una advertencia con anticipación en lugar de liderar un asalto sin previo aviso? ¿Y por qué parecía que el cuadro estaba mintiendo sobre algo? No solo eso, Cocabiel lo había llamado hijo de Esparda. No le había contado a Aries sobre este título excepto la nobleza de Rías y Sona. Ni siquiera Azazel, el anciano Nura, Kat y Yasaka están al tanto de ese hecho. Esto por sí solo tiene mucho más significado del que puede imaginar y, al mismo tiempo, plantea aún más preguntas. Las preguntas se repetían una y otra vez en su cabeza y cada vez que llegaba a una respuesta, la descartaba debido a la discrepancia y volvía a reflexionar sobre ella, cada vez con fracaso. Pronto se hizo evidente que aquí le faltaba algo. No sabía mucho sobre Cocabiel. Preferiría no preguntarle a Rainaré en este momento, pero ¿quién lo conoce más que nadie? La respuesta le llegó tan rápido como se levantó para estirarse. Caminando hacia su escritorio, tomó el teléfono y marcó cierto número. Fueron necesarios 2 timbrazos para que llamaran a recogerlo. Oye, Dante-kun. ¿Necesitas algo? Sé que ya envié el cheque para arreglar tu techo, así que si necesitas otra arma. Azazel. Quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre Cocabiel. Y no alguna tontería de cómo desapareció en el último mes o lo que sea. Quiero decir, todo. Hubo un silencio de muerte antes de que Azazel hablara por fin. Y así que ya lo escuchaste. Esperó a que continuara. Y está bien. También podemos reunirnos para esto. Esta y no es una historia agradable para compartir por teléfono. Al día siguiente, por la tarde. Se sentía extraño ver que una escuela tan prestigiosa en apariencia y educación como la Academia Kuo estuviera vacía de estudiantes y maestros. Incluso cuando terminaban las clases, siempre había ese bullicio de actividades, a veces incluso las que no eran del club deportivo. Agregue el ambiente gótico victoriano que tiene la escuela y se sintió como si Dante estuviera en realidad en una de sus misiones de caza de demonios. Ah, los buenos viejos tiempos. Pero todas las ausencias fueron por una buena razón. Llegó a su destino previsto, el salón del club de investigación de lo oculto, y abrió la puerta. Allí, vio a Rías y Sona, junto con sus respectivos nobles esperándolo. Ah, y también estaban los exorcistas. Les sonrió a todos y ellos se lo devolvieron, incitándolos a todos a moverse y sentarse. La nobleza de Sona estaba a un lado del centro de la habitación, con Sona y su reina Tsubaki sentadas en el sofá situado en el medio de la habitación. Del otro lado, estaban los nobles de Rías, tan sombríos como su contraparte y compartiendo la misma disposición que su rey. Dante se sentó en el asiento adyacente a ambos lados, sumido en sus pensamientos. Una visión poco común para ambos nobles, pero considerando la gravedad de las circunstancias, atribuyeron su comportamiento a eso. Frente a Dante, Irina y Zenobia estaban sentadas, con sus respectivas espadas a un lado del sofá que ocupan actualmente. Aunque tuvieron unos buenos 3 días para descansar de su terrible experiencia, los exorcistas aún mantuvieron una forma tensa debido al peligro de una posible guerra. Estamos todos aquí ahora. Comencemos, anunció Rías.
Aclarándose la garganta, todo este asunto ha tenido importantes repercusiones en el equilibrio entre las tres facciones. Primero, los desertores de la iglesia, luego las noticias del robo de 3 Excalibur y ahora el supuesto cerebro detrás de todo se revela. Cocabiel puede haberse hecho a sí mismo. Lo sé, pero no lo hizo oficialmente. He intentado pedir refuerzos en caso de que el cuadro ponga en marcha su plan, pero hasta ahora, con poco éxito. Dante levantó una ceja, pensé que la aparición de un pez gordo como él al menos llamaría la atención de sus figuras de autoridad o de cualquier pirámide que sigan. Y se supone que los superiores deben creer las palabras que provienen no solo de los demonios de clase baja, sino también de los reencarnados. Fue con un tono amargo en lugar de confrontación con el que Rías respondió. Espera, no entiendo, habló Issei, con el ceño fruncido y confundido. Podríamos empezar a pelear en cualquier momento, y lo que escucho es que los tipos a cargo de toda la sociedad diabólica no están haciendo nada al respecto. ¿Por qué no nos ayudarían con esto? Akeno respondió con una sonrisa triste. Es por la política. El equilibrio ya está inclinado entre las tres facciones. Si enviaran más demonios aquí, podría malinterpretarse como una reunión de fuerzas que se prepara para otra guerra. Parece que no quiero arriesgarme a eso. No. Necesitan que suceda algo mucho más grande. Algo que ni siquiera ellos pueden ignorar. ¿Y un plan para iniciar otra gran guerra o algo así no es uno de eso? El peón de Rías exclamó con incredulidad. ¿Para qué tipo de personas eligen ustedes? No fue por elección, sino por exigencia de aquellos que todavía tenían un gran respeto por la tradición, respondió Sona con calma. No sonó nada satisfactorio para el moreno, dado su gruñido de desaprobación y sus puños apretados. Dante todavía sentía que algo andaba mal. Parece que Cocabiel podría no estar tan loco como pensábamos. Para usar la política a su favor, Shinobi frunció el ceño. Eso significa que es uno de esos tipos de personas que usarán cualquier medio para ver el mundo arder. Todo a partir de ahora es una posibilidad, afirmó Rías con gravedad. Puede que eso no esté muy lejos. Se hizo el silencio. Espera. Rías, ¿no es tu hermano uno de los Mahou? Lucifer, si no recuerdo mal, recordó Dante su breve encuentro con Circes. ¿No puedes darle tu opinión sobre todo esto o algo así? Rías asintió. Sí, pero eso en sí mismo es un problema. Un rastro de acidez apareció en su rostro. Para los ancianos que actúan como asesores y prácticamente dirigen el inframundo, no soy más que una niña que nació con una cuchara de plata en la boca y mimada por su hermano mayor, el Mahou. Lucifer. Se lo he dicho, pero dudo que cualquier cosa que él les diga a los ancianos tenga precedencia. Ella se burló. Favoritismo, lo llaman. Ni siquiera Sona puede escapar de esa noción preconcebida suya, así que ¿por qué deberían prestar atención a mis palabras o a las de ella? Eso es solo, bueno, al menos recordaba por qué odiaba hablar con Is sobre los viejos. Aún así, no pasó por alto una implicación obvia. Así que Sona tiene un hermano que también es un Mahou. La chica antes mencionada se estremeció levemente, pero finalmente asintió. Sí. Mi hermana mayor. Pero prefiero no involucrarla en este incidente. Vio la mirada inquisitiva de Dante y dio una respuesta rápida. Si supiera que estoy en peligro de algún tipo, bueno, digamos que Japón no será el único país deformado en una tundra de hielo que nunca se derrite. Y eso no es un resultado favorable. Dante hizo una pausa en sus pensamientos. He oído hablar antes de que los hermanos mayores son sobreprotectores y favorecen a sus hermanos menores hasta el punto de obsesionarse. ¿Eso? Creo que tu hermana está dando una nueva definición a la palabra extremo. Aún así, tanto poder, suena como el tipo de poder que Cerberus puede mostrar si no hubiera estado encadenado al pie de esa torre hace mucho, mucho tiempo. ¿Es solo él o se emociona ante la perspectiva de encontrar a la hermana de Sona y luchar contra ella? El presidente suspiró. Es una larga historia. Shinobi asintió afirmativamente. De hecho, he escuchado historias sobre el Mahou Leviatán y sus hazañas durante la guerra civil de los demonios. Parece que no fue una exageración que ella pudiera congelar un ejército de 1000 hombres con un movimiento de una varita mágica. En nombre de su orgullo como Citri por todos los demonios. Irina asintió también, antes de darse cuenta de algo. Shenobia. La forma en que dijiste eso hace que parezca que Serafall Leviathan es una chica mágica. De todos modos. Sona se aclaró la garganta, con un pequeño sonrojo en su expresión normalmente taciturna. ¿Qué hay de ustedes dos? ¿Consiguieron obtener alguna información de los desertores?
Irina sacudió la cabeza para volver al tema. Hemos tratado de interrogar a los que capturamos en el encuentro. Todavía no sabemos exactamente cómo se les indujo el miedo, pero de todos modos se recuperaron. Aún así, no han dicho nada, frunció el ceño. Todo lo que hicieron fue enviarnos miradas extrañas cuando intentamos hablar con ellos. Creo que nos tenían lástima. Otra vez, otra probabilidad, reconoció Shenovia. Su líder había mencionado que la iglesia no nos dijo la verdadera razón por la que desertaron. Para ser honesto, dudo que la justificación para los que desertan sea caer presa del mal, como afirmó la iglesia. No revelaron ningún signo de fanatismo por otro ídolo ni dieron pruebas de sucumbir a la oscuridad, y actuaron racionalmente en la batalla. Entonces eso solo plantea más preguntas, señaló Yunto. Su tono frío hacia los exorcistas se había suavizado mucho desde las noches anteriores. ¿Por qué un prisionero debería compadecerse de sus enemigos, especialmente en una época muy cercana a la guerra? De hecho, ¿por qué desertarían en primer lugar? Parece que saben algo que nosotros ignoramos. Ninguno de los exorcistas tuvo una respuesta a su pregunta. Así que tenemos altos mandos del lado de los demonios que ignoran deliberadamente el problema y, en el lado humano, la iglesia está ocultando cosas a quienes están liderando. Si estoy en lo correcto al pensar que este es todo el asunto a la mano, entonces todos caminan de puntillas sobre el extremo oxidado de una horca. Sobre un acantilado, concluyó Dante. Todos hicieron una mueca ante el contundente resumen. A partir de ahora, Cocabiel vendrá en 3 días, anunció Rías después de un momento de silencio. En ese momento, debemos prepararnos para lo peor. Intentaré nuevamente convencer a mi hermano para que envíe refuerzos como mínimo, o envíe un ejército como máximo. ¿A qué no? Te dejaré todo el entrenamiento y la preparación para el futuro. Momento. Por supuesto, Buchou, sonrió Akeno. La escucharon, ¿verdad todos? Issei, Kiba, Asia y Koneko asintieron afirmativamente. Nosotros también ayudaremos, declaró Sona. Su nobleza estaba lista. Este es territorio de Mori y Citri. No nos hará bien quedarnos quietos y ver cómo nuestro dominio es arrasado, sin importar quién sea el que esté arrasando. Irina sonrió, el único castigo que recibiremos por regresar tarde es que nuestra reputación se vea empañada y una suspensión temporal, pero en comparación con una posible guerra, no se acercan en absoluto. Por lo tanto, nosotros también ayudaremos, finalizó Shenovia. Se volvió hacia su compañera. Irina, tenemos que contactar al templario. Cada diablo se puso rígido. Tener a los templarios luchando a nuestro lado, comenzó Rías, de alguna manera exitosamente luciendo cauteloso y emocionado, es una perspectiva muy tentadora, pero al mismo tiempo, muy desastrosa. Kiba sonrió con una sensación de nerviosismo y emoción, probablemente ante la idea de conocer a otro mucho más hábil con la espada que él. Koneko permaneció estoica, aunque sus pupilas se dilataron una pequeña fracción ante la mención de una figura importante. Espera, ¿quién es este templario otra vez? Preguntó Issei, confundido como antes. He oído hablar de él solo de pasada, pero nunca lo que ha hecho. Los padres y las hermanas insistían en mantenerme alejada de la violencia cuando todavía era monja, siguió Asia, tan confundida como su tutor. Shenovia respondió con suma veneración. Es probablemente el único exorcista de su edad que se enfrenta cara a cara con nuestro más fuerte, Dulio Gesualdo, y desde meses antes, el exorcista más joven en ser bautizado paladín desde la Segunda Guerra Mundial. Sona abrió mucho los ojos, luego asintió con una expresión muy cercana al respeto, he oído hablar de sus escapadas, pero para que un mortal lograra tanto a una edad tan joven, no pensé que lograría ese título tan pronto. Issei todavía parecía confundido. Dante también, de hecho, pero lo ocultó mejor que el moreno. Entonces eso significa que él es un gran problema, ¿verdad? Issei resumió elocuentemente. Cuando su rey asintió afirmativamente, sonrió nerviosamente, espero que no sea tan malo como Fred. Honestamente, no soporto a ese sacerdote de mierda, incluso después de verlo ser golpeado brutalmente por Regrapsan. Dante sonrió, por cierto, de nada. Blueide es un hombre muy frío y aparentemente apático, admitió Irina, pero es capaz de ver a una persona por lo que es y no por su raza. Es muy probable que no te odie, pero tampoco le agradarás inmediatamente. Eso no me anima en lo más mínimo, murmuró Issei, pero gracias de todos modos, Irina-chan. Irina sonrió. Dante habló.
Lo siento chicas, pero creo que me quedaré con esto por un tiempo, le indicó a la Excalibur fusionada que estaba sentada ahorcajada sobre su espalda. No ayudará que uno de nosotros se vea privado de un arma para luchar ahora, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, asintió la peliazul. Es un honor luchar a tu lado, Dante. Espero que me trates bien. Jaja, ¿por qué tan formal de repente? No es como si hubiera hecho nada para ganármelo. Ahí es donde te equivocas, discrepó inmediatamente. Eres un cazador de demonios, y aunque tu método de lucha es, en el mejor de los casos, cuestionable, has demostrado tus habilidades en la escaramuza anterior. Rara vez a los exorcistas de cualquier clase se les permite el privilegio de luchar junto a ellos contra las fuerzas demoníacas. Dante se separó de su competencia de miradas para mirar a todos. Rías y su nobleza lo miraban desconcertados y asombrados, mientras que Sona y su nobleza lo estudiaban con curiosidad, tanto ansiosa como ansiosa. No estoy seguro de todo lo que acabas de decir, pero está bien. Zenobia sonrió. La Academia Quo ha sido evacuada y permanecerá cerrada durante la semana en lugar de la amenaza inminente, afirmó Sona. Una vez que todo esto termine, espero que comiences a asistir a clases de ahora en adelante. No más excusas. Ahora eres requerido. Ir a la escuela obligatoriamente o correr el riesgo de ser expulsada a partir de hoy y hasta el próximo año, continuó remilgadamente, subiéndose ligeramente las gafas. ¿Aún sigues hablando de eso, Sona? Tuvo tiempo de responder exasperado. Caray, vas a ser un muy buen maestro, o incluso un director si mantienes esa actitud. Lo tomaré como un cumplido, sonrió. Será mejor que vayas y te prepares ahora. Me iré ahora. Sona y su nobleza abandonaron el salón del club en preparación. ¿Y ahora qué, Dante-san? Preguntó Rías. Solo planeaba estar aquí para que no te quejaras conmigo y para devolverte la espada que olvidé regresar esa noche, gimió burlonamente, lo que se ganó una o dos risitas de los grupos frente a él. Pero resulta que incluso eso se convirtió en un desastre que me arrastró a ello, me guste o no. La historia de mi vida. Estoy seguro de que todos estamos agradecidos por tu sacrificio, Dante-san, dijo Rías, divertida. Por favor, cuéntenos más sobre su libación y haremos todo lo que sea necesario para compensarla. Ahórrame tu sarcasmo, Ría-tan, dijo el cazador arrastrando las palabras con humor. Él jura que la chica se parece demasiado a él. Ni siquiera está seguro de si eso es algo bueno o no. No soy yo el que tiene un siscón recordó algo abruptamente. Ah, claro. Recuerdo que tengo algo que hacer pronto. Nos vemos más tarde. Y dicho esto, se retiró apresuradamente. Iba a decir hermano, ¿eh? Rías frunció el ceño ante la espalda de Dante que se alejaba, jurando mentalmente vengarse de él en una fecha posterior. Parece que su mejor amiga se dio cuenta de esa intención, porque ella se rió. Dios mío, ufufu. Parece que incluso después de 4 meses, nuestra Buchou todavía desea infligir violencia sexual de alto impacto a nuestro Yankee residente. Ah, qué mal amigo he sido por no darme cuenta de esto antes, se lamentó Akeno, difundiendo sus brazos exageradamente. Sabes que eso no es cierto en absoluto, Akeno. E incluso tenía listos el látigo y las cuerdas. Akeno. No delante de Asia. Dicha chica frunció el ceño tiernamente. Pero, ¿por qué habría látigos y cuerdas? ¿Habrá un rodeo? Dante-sama siempre viste de rojo, por lo que el toro realmente se enojará cada vez que lo vea. La inocencia de la ex monja era tan fuerte que hizo que Akeno se riera más fuerte que antes. Una risita que tenía una especie de intención corruptora, de la que Asia era completamente ajena. Látigos, Akeno-senpai con cuerdas. ¡Wow! Issei no estaba ayudando, demasiado absorto en su imaginación para ser de alguna ayuda para proteger la pureza de Asia. Es por la estabilidad, Asia-senpai, respondió rápidamente con eco. Por estabilidad. Cuando Rías Buchou quiera vengarse de Dante-senpai. Ah, bien. Asia sonrió, pero pronto cayó. ¿Pero por qué Buchou-san querría vengarse de Dante-sama? Mientras el club de investigación de lo oculto estaba teniendo su momento familiar, un miembro solitario se separó y se acercó a Irina y Zenobia. Tengo una pregunta para ustedes dos, dijo Kiba. Extendió una mano y convocó a su creación más reciente, la espada bipolar que usó para vengarse del difunto Valper Galilei. ¿Puedes decirme qué sientes con esta espada? Los dos exorcistas estudiaron la espada y se confundieron después de unos segundos. ¿Se siente como una espada sagrada?
Pero también se siente como una espada demoníaca. Irina inclinó la cabeza, con signos de interrogación saliendo de su cabeza. Eso es imposible. Lo sagrado y lo demoníaco nunca pueden fusionarse. Son como aceite y agua. Zenobia frunció el ceño ante la espada. La única explicación posible que tengo es que hay un fallo en el sistema que permite esto. ¿Pero qué significa eso? Estoy segura de que incluso si el sistema en el cielo tiene fallas, Dios ya lo habría visto y corregido, se preguntó Irina en voz alta. Los tres permanecieron en silencio, lo cual fue resuelto cuando Rías los llamó a cenar temprano.